Buenas tardes, nuestro equipo va a hablar acerca del manejo higiénico de los alimentos para la obtención del distintivo H. El equipo está conformado por Miriam Barragán Cruz, Ibáñez León José Ulises y Vázquez Mandujano David. ¿Qué es el distintivo H o qué nos permite hacer? El distintivo H es un reconocimiento que se le otorga a ciertos establecimientos que elaboran alimentos. ¿Y esto qué nos garantiza a nosotros como consumidores? Bueno, pues esto nos garantiza que los alimentos que son preparados en estos establecimientos están hechos de la manera más inocua posible, y esto nos garantiza a su vez una seguridad alimentaria, que si nosotros los consumimos en este establecimiento no nos vamos a enfermar posteriormente. Este distintivo se encarga de supervisar 4 principales áreas: la materia prima, la temperatura a la que esta materia prima, estos alimentos son conservados, son cocidos, el material, el equipo de trabajo, los utensilios, las instalaciones del establecimiento, que todo esto sea limpio, estéril, sea inocuo. Y también el personal, que el personal tenga buena higiene, que no esté enfermo, que sepa, que esté preparado de la mejor manera para manejar los alimentos, prepararlos y no contaminarlos en el proceso. ¿Cuáles son las enfermedades transmitidas por los alimentos? Las enfermedades transmitidas por alimentos representan un grave problema a la salud mundial y son causadas por la ingestión de alimentos o agua contaminados por alguna sustancia física, química o biológica, o las sustancias tóxicas que estos segregan, en el caso de las bacterias. Y además se deben de encontrar en tales cantidades que realmente provoquen alguna afección a la salud. Es importante también saber distinguir entre un alimento contaminado y un alimento descompuesto. Un alimento contaminado son aquellos que contengan alguna sustancia tóxica o algún tipo de microorganismo. Sin embargo, estos microorganismos o estas sustancias tóxicas no provocan un cambio en el olor, la textura, el sabor de estos alimentos. Y ya que estas sustancias y estos microorganismos son muy pequeños, no se pueden ver a simple vista. Unos ejemplos de estos pueden ser las frutas y verduras que fueron regadas con aguas contaminadas, o algún tipo de pescado que haya crecido en aguas contaminadas y no afecta su sabor, pero estos alimentos ya están contaminados y nos van a causar un tipo de enfermedad. Los alimentos en descomposición son, son más fáciles de identificar, ya que ya sea por sustancias o microorganismos, estos sí ya causan un cambio en el alimento, ya sea de olor, sabor, olor, la textura, y pues obviamente nosotros al ver estos cambios ya no los consumimos. Entre estos podremos encontrar un huevo podrido, un jamón podrido, que tengan consistencia pegajosa, la leche cortada, por ejemplo. Y también es importante resaltar que una alergia o una hipersensibilidad a cierto tipo de alimento no es considerado una enfermedad de transmisión por los alimentos. ¿Y cuáles son los agentes contaminantes? Bueno, en estos encontramos 3 tipos principalmente. Vienen siendo los agentes biológicos, los físicos y los químicos. Los biológicos son microorganismos realmente pequeños que no son al ojo humano. Su forma de reproducción es muy rápida, lo que provoca que se multipliquen de manera acelerada. Y pues llegan a contaminar el alimento en grandes cantidades. También su forma de dispersión
es muy fácil y muy amplio. Se pueden dispersar fácilmente por medio de cualquier vehículo y se pueden encontrar en todas partes. Además de que ciertos tipos de estas bacterias o microorganismos pueden producir toxinas o venenos que nos enfermen. Los físicos se caracterizan por la presencia de alguna materia extraña. Puede ser el pelo, polvo, algún tipo de metal, plástico, entre otras, que lleguen a los alimentos por algún mal manejo de estos. Y los químicos son productos químicos como los detergentes, desinfectantes o plaguicidas que se utilicen dentro de la cocina y ya sea por una mala manipulación o por un mal almacenamiento lleguen a contacto con los alimentos y causen algún tipo de enfermedad. ¿Y cuáles son los tipos de enfermedades que nos pueden ocasionar? Los tipos de enfermedades que nos pueden causar los alimentos se dividen principalmente en dos: las infecciones y las intoxicaciones. Las infecciones son causadas por consumir alimentos contaminados por algún microorganismo o alguna sustancia tóxica para nosotros. También en estos entran cuando consumimos algún alimento o agua que esté contaminado por parásitos u hongos. Las intoxicaciones se presentan cuando consumimos las toxinas que segregan estas bacterias, hongos o parásitos. Y también cuando consumimos o llegamos a consumir algún tipo de alimento contaminado por un veneno que produzca la misma planta o el mismo animal. ¿Cuáles son las causas de la contaminación en los alimentos? Las causas de la contaminación de los alimentos van a depender igual en biológicos, físicos o químicos. En los biológicos muchas veces son agentes contaminantes que ya vienen en los alimentos. Sin embargo, como vimos anteriormente, estos se van multiplicando y se reproducen muy rápidamente. ¿Qué es lo que hace que estas bacterias o estos microorganismos se reproduzcan así? Pues van a influir ciertos factores que comúnmente se conocen como CHAP, que es comida, humedad, cierto nivel de acidez, cierta temperatura, cierto tiempo y que tengan oxígeno. En los físicos son causadas por cualquier tipo de materia extraña que se encuentre en los alimentos y puede llegar a contaminarse por algún descuido, una mala manipulación. También cuando cocinamos al aire libre, el aire puede traer consigo objetos físicos que se alojen en los alimentos. Y en los químicos son las presencias, como ya vimos, de los productos químicos, detergentes, desinfectantes o plaguicidas que caigan en los alimentos. Y estos se dan principalmente por un mal manejo de estos productos o por un mal almacenamiento de estos. ¿Cuáles son los vehículos de transmisión de enfermedades? Los vehículos de transmisión de los alimentos son diversos. Entre los tres principales encontramos el ser humano, que los alimentos se encuentren crudos, y la tierra. El ser humano es el principal vehículo de contaminación de los alimentos, ya que pues, los podemos contaminar por el tacto, el sudor, simplemente cuando hablamos los podemos contaminar, que nuestra ropa esté sucia. También es muy importante que las personas que estén en contacto directo con los alimentos, que los estén manipulando, que los estén preparando, no se encuentren enfermos. Ya que el ser humano es el principal factor de vehículo de transmisión de los alimentos, es muy importante la higiene personal. Otro vehículo muy común son las plagas, ya que muchos microorganismos, bacterias, parásitos
se encuentran en los animales que se vuelven plagas. Pueden ser cucarachas, ratones, arañas, hormigas. Ese tipo de animales trae consigo bacterias y en algunos casos también traen parásitos. Es importante tener control sobre estas plagas e impedir su reproducción en el área de cocina. Los alimentos crudos, ya que en muchas ocasiones ya vienen contaminados desde su procedencia. Por ejemplo, las verduras que son regadas con aguas negras ya tienen bacterias que pueden dañarnos. Los animales, la res, el puerco, obviamente fue un ser vivo y en el momento en el que muere entra en un proceso de descomposición en el cual también colaboran algunas bacterias. Entonces, un mal manejo de estos alimentos puede causar alguna enfermedad. Es importante que cuando los alimentos están crudos se les dé un manejo adecuado para evitar que se propaguen sus microorganismos. Otro es el equipo y utensilios que estemos utilizando para la elaboración de estos alimentos o incluso al momento de servirlos que se encuentren sucios. Si están sucios va a haber el ambiente ideal para que los microorganismos se reproduzcan. También otro principal vehículo de transmisión viene siendo el aire y la tierra. La tierra porque en la tierra se encuentran muchísimos microorganismos y pues el aire al momento de pasar trae consigo partículas de tierra, heces y otros tipos de sustancias que pueden caer en los alimentos. ¿Cuáles son los factores que contribuyen a la contaminación de los alimentos? Los principales factores que contribuyen a la contaminación de los alimentos vienen siendo que se sometan a un calentamiento, a un enfriamiento o a un recalentamiento de manera inadecuada. Que estos alimentos se elaboren con 1, 2 o más días de anticipación al momento de servirlos. La contaminación cruzada. ¿Esta contaminación a qué se refiere? Pongamos que vamos a hacer un guiso con carne y más aparte una ensalada. Supongamos que esta carne antes de ponerla a cocer tenemos que picarla. Entonces vamos a utilizar una tabla y nuestro cuchillo. Y la empezamos a picar. Nuestra carne trae en ella sangre, microorganismos propios de este alimento, ¿no? Y terminamos de cortar, ponemos aparte nuestra tablita y nuestro cuchillo y vamos a cocer nuestra carne. En el momento en el que estamos haciendo esto, viene una mosca, se para en la tabla, se pasa por ahí un ratito. Y cuando nosotros ya queremos picar las verduras, pues la mosca ya no está ahí. Tomamos esa tabla y ese cuchillo y nos disponemos a picar las verduras, previamente desinfectadas. Entonces, al momento de picarlas, ya estamos contaminando nuestros vegetales con la sangre y los microorganismos propios de la carne, más aparte los microorganismos que haya traído consigo la mosca. Y pues como ya fueron desinfectados nuestros vegetales antes, no los vamos a volver a desinfectar y así los vamos a servir. Ahí ya hubo una contaminación cruzada entre la carne, la mosca y nuestros vegetales. Y pues como está contaminada y así los vamos a servir, vamos a provocar alguna infección o alguna enfermedad transmitida por los alimentos en nuestros comensales. Después que viene la mala higiene personal. Y como vimos anteriormente, pues uno de los principales vehículos de contaminación entre los alimentos es el humano. Nosotros en nuestra piel tenemos microorganismos propios de nosotros que a nosotros nos hacen bien en ciertas áreas, pero si los ingerimos en altas cantidades o algún microorganismo que no sea propio de nosotros, pero que venimos en el transporte público, nos agarramos
tocamos algo en lo que está sucio y ya nos contaminamos. Y si tenemos una mala higiene personal, que no nos lavamos las manos antes de manipular los alimentos, incluso si no nos bañamos, tenemos el cabello largo, podemos llegar a contaminar estos alimentos con esos microorganismos. O, por ejemplo, si no tenemos nuestro cabello arreglado, vamos a contaminarlo de manera física. Otro factor que contribuye muy importante viene siendo los empleados con infecciones. Y este es un tema que también abordamos anteriormente, ya que pues al tener algún tipo de enfermedad y si tenemos contacto con los alimentos, pues obviamente los vamos a contaminar. Si estornudamos, nos sonamos, por ejemplo, la nariz y sumado a eso tenemos una mala higiene y no nos lavamos las manos, pues vamos a contaminar estos alimentos con los mismos microorganismos que nosotros tenemos. Ahora toca hablar sobre la higiene personal. Como todos sabemos, el ser humano es la principal fuente de contaminación de los alimentos. Es importante recordar que todos estamos involucrados en la higiene de los alimentos y que si queremos preparar y comer alimentos seguros, debemos poner en práctica algunas reglas básicas sobre la higiene personal. Si estás enfermo, aléjate de los alimentos. Si tienes gripe, catarro o tos, no debes estar en contacto con los alimentos, ya que es inevitable estornudar o toser. Y si estás preparando alimentos, lo más seguro es que lo hagas sobre ellos y los contamines. Cuando, ten- Cuando tenemos infecciones en la piel, esa zona tiene millones de microbios que por medio de nuestras manos pasan a todo lo que tocamos, contaminándolo. En todos estos casos, es mejor informarle a tu supervisor y ese día trabajar en otra área de establecimientos en donde no prepares ni sirvas alimentos. Aunque estés sano, no tosas ni estornudes sobre los alimentos, ya que en nuestra garganta y boca hay microbios como el Staphylococcus aureus, que viven ahí aunque no presentemos síntomas de la enfermedad. Cúbrete muy bien la boca con las manos o con papel desechable y lávate las manos antes de reanudar tus labores, ya que al estornudar contaminamos nuestras manos con pequeñas gotas de saliva que contienen microbios. Báñate todos los días antes de comenzar las labores. Si no hay regaderas en donde trabajas, entonces báñate en tu casa antes de ir a trabajar. Recuerda lavarte las manos antes de iniciar las labores. Recuerda que las manos están en contacto con múltiples cosas cargadas de microbios, como lo son las llaves, perillas de las puertas, dinero, zapatos, cabello, etc. Lávate las manos después de ir al baño. Aunque te encuentres sano, puedes ser portador de enfermedades que alguna vez hayas tenido o que nunca se desarrollaron, pero los microbios están en tu organismo. Por esto puedes expulsar huevecillos de parásitos o microbios que no se ven, pero que son muy dañinos y si no te lavas las manos correctamente, los transmites a los alimentos. Ahora veremos la técnica de lavado de manos. Se ha insistido mucho en que debes lavarte las manos. A continuación te detallaremos la forma de hacerlo. Si se lleva a cabo el lavado de manos en la forma correcta, evitarás que los microbios de tus manos pasen a los alimentos. El procedimiento que debes seguir es el siguiente. Moja tus manos. Ponte jabón bactericida, de preferencia líquido, tallándote las manos con agua caliente, jabón y cepillo. Utiliza un cepillo para tallar cada uno de los dedos por la parte interna y externa y entre los dedos. No olvides tus uñas. El lavado de manos debe iniciarse desde la punta de los dedos hacia el codo, en arrastre. Enjuágate muy bien y lava de la misma forma tu otra mano. Sécate las manos, ya sea con secadora de aire o toallas de papel desechable. El cepillo debe colocarse en una solución desinfectante de cloro o yodo cuando no se esté usando. Y recuerda que es necesario cambiar la solución por lo menos 2 o 3 veces por turno. Ahora veremos las prácticas prohibidas en el servicio.
Recuerda que las personas que preparan y sirven los alimentos. Ahora veremos las prácticas prohibidas en el servicio. Recuerda que las personas que preparan y sirven los alimentos provocan su contaminación si no seguimos las reglas de higiene personal. Para prevenir la contaminación de los alimentos, debes evitar las siguientes prácticas en el servicio. Probar la comida con la misma cuchara que estás utilizando para cocinar, introduciéndose en la boca. Secarse las manos en el mandil, ropa o trapos de cocina. Manipular los alimentos cuando estás enfermo de gripa, del estómago o de la piel. Recuerda que cuando te encuentres enfermo, debes reportarte con tu supervisor para que te ubiquen en un área en la que no manipules los alimentos. Comer o fumar, beber o masticar chicle durante la preparación de los alimentos. Si lo hiciste en tu descanso, lávate las manos antes de reiniciar con tus labores. Olvidar lavarte las manos después de cada interrupción, principalmente después de ir al baño. Usar joyas u otros accesorios personales. Recuerda que además de contaminar, pueden ocasionar un accidente. Dejar los alimentos descubiertos. Recuerda siempre cubrir todos los alimentos para evitar que se contaminen. Probar la comida con los dedos. Recuerda utilizar una cuchara limpia cada vez que pruebes un alimento. Poner la mesa después de limpiarla, sin antes lavarte las manos. Recoger con las manos pan, bollos, mantequilla, palitos de pan o galletas. Debes utilizar pinzas, cucharas, tenedores u otros utensilios. Ahora veremos la limpieza y desinfección. Es fundamental recordar que el agua es uno de los principales vehículos de contaminación de los alimentos. Por eso, es muy importante verificar que en la cocina el agua sea potable, ya que de lo contrario pueden tener microorganismos que no se enfermen. ¿Para qué necesitamos el agua potable? Lo necesitamos para preparar alimentos, para beber, para lavar superficies y utensilios, para el lavado de manos y para elaboración de hielo. Recordemos que los pisos, techos y paredes, así como los equipos utensilios, que son superficies inertes, que no se lavan y se desinfectan adecuadamente, pueden provocar una contaminación cruzada. Eso significa que los microbios se desarrollan en los restos de alimentos y mugre que quedan en las superficies, equipos y utensilios, y de ahí pasan a otros alimentos y los contaminan, causando enfermedades estomacales. Ahora veremos los compuestos utilizados para la desinfección. Al igual que los compuestos para limpieza, existe una gran variedad de desinfectantes y sistemas de desinfección. El primero es desinfección con vapor y o agua caliente. Los microorganismos se pueden destruir al entrar en contacto con agua caliente. No es un método muy utilizado y que se requiere de mucha energía en su aplicación. Este método se utiliza para las máquinas lavalosa. El segundo es la desinfección química. Estos son compuestos químicos que varían mucho en sus formas de uso y composición. La eficiencia de estos desinfectantes depende de muchos factores, como tiempo de exposición, temperatura, concentración, etc. Algunos ejemplos de estos son los siguientes. Los compuestos de cloro. Las sustancias que contienen cloro como los hipocloritos y el dióxido de cloro tienen efecto importante sobre los microorganismos. Además de ser baratos, pueden causar corrosión en los metales. Los compuestos de yodo. Las sustancias que contienen yodo como yodoformos, soluciones alcohol-yodo, etc., pueden usarse también como desinfectantes. El efecto es muy rápido y funciona en una amplia variedad de microorganismos. Se debe tener cuidado de eliminar los residuos, pues estos pueden causar corrosión en los metales. Y por último, los compuestos amonio cuaternario. Estos compuestos son utilizados solo para superficies inertes. No se pueden utilizar directamente sobre alimentos y deben ser enjuagados después de aplicados. Son selectivos, ya que solo atacan a un solo tipo de bacterias, en este caso las gram negativo.
Ahora veremos el manejo de la basura. La basura, como todos sabemos, es un foco de contaminación y proliferación de plagas de los alimentos, ya que atrae moscas, cucarachas, ratas, etc., por lo que es necesario manejarla adecuadamente. No se debe permitir que los botes del área de preparación se llenen al grado que no se puedan cerrar o que exista basura a su alrededor. Se deben vaciar constantemente los botes en los contenedores externos para evitar que se acumule la basura. Se debe colocar bolsas de plástico dentro del bote para facilitar el manejo de la basura. Antes de que se llene, se debe amarrar la bolsa muy bien para que no se abra. Los botes en el área de preparación se deben mantener tapados mientras no estén en uso. Como tal, se deben mantener los contenedores externos tapados. Se debe mantener limpia el área donde se ubican los contenedores externos para evitar malos olores, contaminación y atraer las plagas. Y por último, sería recomendable tener un lugar específico para el lavado de botes. Estos se deben lavar separados de las áreas de los alimentos diariamente. Buenos días, yo les voy a hablar sobre las plagas. Por definición se entiende por plaga al crecimiento desmedido y difícil de controlar de una especie animal o vegetal, generalmente nociva para la salud. Las plagas como cucarachas, ratas, ratones y moscas contaminan todo lo que tocan, transmitiendo así millones de microorganismos que causan enfermedades para el ser humano. La mayoría provienen del drenaje, de la basura y del excremento. Por eso es importante evitar las plagas mediante la limpieza constante y no dejando restos de alimentos en las áreas de almacén y preparación, no olvidando cubrir todos los alimentos y mantener los botes de basura limpios, desinfectados y bien tapados. Existen tres reglas para el control de plagas. La primera es mantenerlas fuera, la segunda no darles alimento en el refugio y la tercera matarlas o exterminarlas. Importancia sanitaria de las cucarachas. Las cucarachas pueden adquirir, transportar y transmitir diversos patógenos utilizando como vehículos la boca, patas, alas, así como sus regurgitaciones y fiebre tifoidea. Algunas maneras de prevenir la proliferación de estos animales. Al recibir la mercancía se debe inspeccionar los embarques que llegan, no se deben de introducir guacales, cartones o costales a los almacenes o áreas de servicio, ya que en estos pueden venir las cucarachas o sus huevecillos. Es importante que al recibir la mercancía se cambie a tarras o a rejillas de plástico propias del establecimiento que previamente ya están lavadas y desinfectadas. Se debe eliminar escondites o rincones que se puedan servir como criadero. Se debe reportar al mantenimiento las grietas o cuarteaduras de paredes, pisos o techos para que las resanen y se recomienda tener una bitácora para mantenimiento. Se debe de colocar los alimentos en anaqueles limpios, los cuales recomienda estar a una distancia mínima de 15 centímetros a nivel del piso. Esto facilitará las labores de limpieza, eliminando escondites para las cucarachas y evitando su proliferación. También se debe de limpiar todo lo que se derrame de inmediato, ya que de lo contrario servirá de alimento para las cucarachas. De igual manera se debe mantener todos los alimentos cubiertos, inclusive pan, tortillas, totopos y pan molido, que normalmente se dejan sin tapar y son excelente fuente de alimento para las cucarachas. Importancia sanitaria de las moscas. Las moscas son los animales con los que se suele inferir cierto grado de limpieza, ya que su presencia siempre se asocia a lugares con poca higiene. Si bien es cierto que las moscas domésticas pueden encontrarse cerca de basureros, en excremento humano o en cocinas sucias, esto no limita su distribución, encontrándose también en áreas supuestamente limpias. Para prevenir las plagas de las moscas se debe seguir las siguientes reglas. La primera, se debe mantener cerrados los botes de basura independientemente de que tengan bolsas de plástico y se deben de sacar con frecuencia. Se debe evitar la acumulación de basura que provoca olores desagradables. También todas las puertas y ventanas que den al exterior deben estar protegidas con mosquiteros.
Se debe verificar que los mosquiteros se mantengan en puertas y ventanas en óptimas condiciones. Se debe de limpiar debajo y atrás de los anaqueles, equipo y mesas de trabajo. Y no se permite el uso de lámparas de atracción de luz ultravioleta de choque eléctrico en las áreas de alimentos. Importancia sanitaria de roedores. Las ratas y ratones son causantes de importantes pérdidas en la industria de los alimentos y las superficies que tocan a su paso. Son destructores de envases, madera, caja de cartón y cables. Son capaces de roer las tuberías. Las ratas y ratones dejan sus restos por todas partes y este excremento al secarse se convierte en polvo que vuela con el aire, dejando en el área millones de bacterias. Hablando sobre las medidas para controlar las plagas, la primera, no se debe permitir la entrada de plagas, cuidando el buen estado de puertas y ventanas, coladeras y otras posibles entradas. Se debe mantener limpia la cocina, almacén y baños, en general todo el establecimiento. No se debe dejar restos de alimentos o mugre en gabinetes, pisos ni paredes. Se debe revisar los envases y embarques que entregan al local. No se debe utilizar cualquier plaguicida porque también puede contaminar los alimentos. Los establecimientos que cuenten con animales de ornato, de seguridad y o perros guía no deberán permitir su acceso a las áreas donde se almacenan y preparan alimentos. Vamos a hablarles también sobre el control de la temperatura. Al recibir los alimentos hay que tomar en cuenta lo siguiente. Hay que planear de antemano la llegada de los proveedores, solicita que no lleven a cabo las entregas de los alimentos en las horas de mayor movimiento, de manera que permitirá revisarlos de inmediato y en forma correcta. Los alimentos deben cumplir con ciertas características organolépticas de olor, color y textura, por lo que debes llevar a cabo una inspección breve pero completa de acuerdo a las particularidades de cada producto. No olvides que debes verificar las temperaturas de los alimentos potencialmente peligrosos, a excepción de huevo fresco, frutas, hortalizas frescas. Cuando lleguen al establecimiento para asegurarse de que son las adecuadas, debiendo recibir los alimentos frescos a 4 grados centígrados o menos y los congelados a mínimo de menos 18 grados centígrados. En el caso de los helados, la temperatura debe ser mínimo de menos 14 grados centígrados. Los alimentos congelados deben recibirse sin signos de descongelación y o recongelación. Para tener un mayor control, debes llevar un registro anotado, fecha, nombre del proveedor, el producto y la temperatura que llegó el producto. Y también almacena inmediatamente los alimentos en los lugares apropiados y a las temperaturas indicadas. Hablando sobre la temperatura de los alimentos, por ejemplo, la temperatura de la carne en refrigeración debe tener un máximo de 4 grados centígrados y su temperatura de congelación menos 18 grados centígrados. Las carnes frías deben recibir una temperatura máxima de 4 grados centígrados. Temperatura de refrigeración de las aves debe ser máxima de 4 grados centígrados y de congelación menos 18 grados o inferior. Hablando de los lácteos, la temperatura en refrigeración debe ser máxima de 4 grados centígrados y la refrigeración de pescados igual 4 grados centígrados y de congelación a menos 19 grados centígrados. Hablando de la refrigeración, hay que verificar que la temperatura del refrigerador se mantenga a 2 grados centígrados o menos para que los alimentos se encuentren a 4 grados centígrados o menos y así mantenerlos fuera de la zona de peligro. De no ser así, avisa al supervisor. Durante la etapa en la que los alimentos se mantienen en refrigeración, es necesario tomar en cuenta lo siguiente. Todos los equipos de refrigeración deben contar con un termómetro o dispositivo de registro de temperatura visible, funcionando y en buen estado. Debes llevar un registro de las temperaturas de las unidades de refrigeración y de los alimentos en ellos, al menos una vez al día. Las puertas de los equipos de refrigeración deben estar en buen estado y contar con empaques íntegros y limpios. Asegúrate de mantener siempre bien cerradas las puertas. Y no debes de almacenar alimentos directamente sobre las rejillas, ya que pueden estar sucias y ser de algún material que contamine los alimentos. Hablando de la congelación, otra forma para evitar el crecimiento de microbios es por medio del frío.
y esto es debido a la congelación, por lo cual debe de tomar en cuenta las siguientes indicaciones. Todos los equipos de congelación deben de contar con un termómetro o dispositivo de registro de temperatura visible, funcionando y en buen estado. Los alimentos congelados deben conservarse mínimo a menos 18 grados centígrados, de manera que tu unidad de congelación debe operar mínimo a menos 20 grados centígrados. Verifícalo a diario y si no es así, avisa al supervisor. Hablando de los helados, puedes conservarlos a mínimo menos 14 grados centígrados para facilitar su manejo sin afectar las condiciones microbiológicas y fisioquímicas. Debes llevar un registro de las temperaturas de la cámara de congelación y congeladores, así como los alimentos en ellos, al menos una vez al día. Almacén de secos o abarrotes. Los alimentos secos también requieren algunas medidas para su correcto almacenamiento. Procura que tus áreas de almacén de secos tengan una temperatura ambiente de 23 grados centígrados y que se encuentren debidamente ventiladas. Si la ventilación es natural, debes colocar mallas para impedir la entrada de suciedad y plagas. En estos almacenes también es importante que las tarimas o anaqueles tengan una altura suficiente con respecto al piso, que facilite la limpieza del área. Te recomendamos usar tarimas de madera. Evita que los rayos del sol den directamente sobre los alimentos para que no favorezcan la decoloración o su rancidez. Todos los productos deben de estar identificados y contar con una etiqueta que indique la fecha de ingreso o de entrada, con excepción de las frutas y verduras. Solamente así se podrá dar una adecuada rotación a los alimentos mediante el procedimiento de PEPS, de primeras entradas, primeras salidas. Temperatura de conservación inadecuadas. En la zona de peligro la temperatura es de 4 a 60 grados centígrados. Se favorece el desarrollo de los microbios. Mantén los alimentos fríos a 4 o menos y los calientes a 60 grados centígrados o más. Y recuerda que la temperatura adecuada, de igual manera no olvides tener tus alimentos a una temperatura adecuada fuera de la zona de peligro, que es de 4 a 60 grados. Por eso los alimentos fríos debes de mantenerlos de 4 grados centígrados a menos y los calientes a más de 60 grados. Eso sería todo de nuestra parte. Muchas gracias por su atención.